Bueno, muy buenas tardes. Quisiera dar la bienvenida a los profesores Ignacio Irarrázaval, Claudia Hess, de la Universidad Católica y de la Universidad de Chile, respectivamente, a este hito, digamos, del proceso constitucional que tiene que ver, digamos, con la participación de las universidades en este proceso, que quieren contribuir por encargo constitucional a una reflexión por parte de nuestro país acerca del proceso constituyente y de lo que queremos para nuestra constitución futura. Las universidades son una instancia de participación, han generado distintos canales de participación, algunos de ellos mandados por la misma reforma constitucional, y hoy día tenemos un encuentro en el cual conversaremos con más detalle con los profesores Irarrázaval, la profesora Hess, el decano de nuestra facultad, Cristóbal Benavides, y la profesora Cecilia Claro, acerca del proceso constitucional, de las instancias de participación que, como decía, son sumamente importantes para que lleguemos a un buen resultado. La universidad en este sentido tiene mucho que aportar porque son fuentes de conocimiento, de creación de conocimiento y también de agregación de personas, de instancias de creación de comunidades, de centros de discusión. Muy bienvenido y espero que sea una jornada muy provechosa. Gracias. Muchas gracias, rector. Bueno, partir presentando y agradeciendo a nuestros invitados a este conversatorio de la importancia de la escucha y la participación ciudadana, a la Claudia Hess, que es profesora de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, doctora en Ciencia Política, periodista, miembro de la Asociación Chilena de Ciencia Política y encargado de audiencias públicas de la Secretaría de Participación Ciudadana. Claudia, muchas gracias por estar aquí en el día que se inicia el mes de la participación. Muchas gracias por la invitación, un gusto. Ana Cecilia Claro, que es vicedecana académica de la Facultad de Comunicación, doctora en comunicación y experta en temas de escucha. Me parece que es un gran tema en este mes de la participación de relevante. Ciudadanos relevante, así que un gusto que estés con nosotros, que sea de la casa y más encima de la facultad. Muchas gracias también por la invitación. Y a Ignacio Irarrázaval, que es director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, doctor en Política Social y secretario ejecutivo de la Secretaría de Participación Ciudadana en representación de la Universidad Católica. Ignacio, muchas gracias. Gracias a ti por la invitación. Una primera pregunta así abierta, entrar en confianza. ¿Qué se siente estar partiendo este mes de la participación, tanto que ha habido un trabajo detrás? Me imagino hay un poco de nervio, esto de ser como el partido de fútbol, cuando suena el pitazo inicial, tengo que tocar primera vez la pelota para que se me quiten esos nervios, ¿no? Ayer contaban que se habían quedado hasta tarde revisando las últimas cosas. Sí, estuvimos hasta bien tarde, bueno, porque a las 12 de la noche se abrieron las plataformas, estuvimos ahí con nuestros jefes ahí inspirándonos, poniendo el audio de los lanzamientos de la NASA, de la cuenta regresiva, porque sí, pues siempre hay nerviosismo y siempre hay cosas que fallan, pero creo que hemos hecho un trabajo muy bonito, todas las universidades del país, en una vinculación muy generosa con Chile, de abrir las salas, de abrir las aulas para recibir todas las voces en este proceso, este tercer esfuerzo de cambiar la Constitución, en este tercer proceso constitucional, y creo que ha sido muy bonita esa experiencia también, ver lo receptivas que han sido las universidades, y ojalá que la gente se entusiasme y quiera participar. Gracias. Sí, efectivamente ha sido bien árido todo el trabajo, hay mucho detalle de las plataformas, he aprendido bastante de informática, si bien todavía me quedan kilómetros que aprender, y lo que nos motiva yo creo que es el tema de fondo, esto de que todos los chilenos, chilenas puedan dar su opinión, está un poco en este video que está dando vuelta. Yo creo que es muy importante que sentamos que este proceso es de todos. Se ha dicho que esto ha sido muy elitista, se ha dicho eso, pero este es el momento que todos los ciudadanos de a pie demos nuestra opinión y para eso estamos, y queremos sistematizar todo. En ese sentido, Ignacio, esto de la participación ciudadana como una herramienta que fomenta y promueve la democracia, además de legitimizar el proceso, también tiene aspectos secundarios positivos en la participación de la gente, porque genera ciertos vínculos, engagement con los procesos, con los documentos, con las instituciones, con las organizaciones. ¿Cómo podemos lograr y motivar que la gente se involucre más en estos procesos? A ver,
Y yo vengo de una corriente que es política social. Seguramente Claudia va a tener otra postura porque ella es politóloga de verdad. Lo mío es política social, políticas públicas. Y en nuestro ámbito la participación tiene mucho que ver con la efectividad de las políticas públicas también. O sea, yo necesito saber qué es lo que opina la persona que va al consultorio. Yo necesito saber qué dicen los papás de los niños que van al colegio. Lamentablemente, yo diría en Chile y en todo el mundo, la opinión ciudadana, por eso que me gustó que tú presentaras a Cecilia como escucha, la opinión ciudadana no se recoge sistemáticamente. La OECD sacó un documento hace no tanto tiempo que se llama Voice. ¿Cómo los ciudadanos pueden tener voz? Y yo creo que estamos en el debe ahí. Y tenemos un montón de leyes, después las puedo citar, no solo en este proceso, de un montón de leyes de políticas públicas que instalan procesos de participación, pero al final el diálogo, eso de recoger lo que piensa la persona que va al consultorio, lo que piensa la persona que obtiene una pensión mínima, eso no lo hemos procesado bien como país. Y ¿Por yo qué creo nos que cuesta? nos cuesta, ahí hay un tema cultural, yo creo que hemos sido un poquito burocráticos, para ser honesto. Hay temor, hay temor por el lado de la burocracia también. No estamos acostumbrados a que cualquier persona nos diga, no me gusta cómo me atienden en el consultorio, no nos gusta escuchar eso. Entonces yo diría, hay temor. Yo participo en un COSOC, Consejo de la Sociedad Civil de un ministerio, hace varios gobiernos, y en verdad la participación ahí es un poco, esto es una ironía, un poco soviética. El ministerio dice que nos da cuenta y nosotros hacemos que escuchamos, nos damos la mano y hasta luego, pero no pasa nada. Entonces hay un temor por parte de los gobiernos, y lo digo para cualquier gobierno, en decir, yo estoy pensando esto, ayúdenme. Esa actitud no está. Entonces tiene que haber un diálogo genuino y una confianza, que después puedo hablar más sobre la confianza para no acaparar la palabra, pero yo creo que hay un tema de fondo. Hemos sido muy jurídicos, muy legalistas en establecer procesos de participación, pero no suficientemente convocantes y sobre todo no mostrando los resultados. Yo creo que ahí es donde hemos fallado más. Yo, perdón que meta aquí la baza, Por favor. pero es que yo no sé y no tengo claro si nosotros hemos sido capaces de procesar resultados, porque muchas veces las instituciones dicen, ya, voy a salir a escuchar, tengo idea, al consultorio, al usuario, etcétera, etcétera, y después esos resultados de verdad, y esa es la sensación que tengo yo, quedan ahí. En un cajón. Claro, y no se procesan y no se hacen acciones, porque muchas veces esas acciones significan tomar decisiones que son difíciles. Entonces no hay un proceso que en el fondo continúe elaborando esa política o esa De actividad todos que modos, necesitamos eso hacer. es así como tú dices. No quiero robarle la palabra a la Claudia, pero cuando se discutió el reglamento de participación ciudadana para el actual proceso constitucional, está la palabra devolución. Y en el equipo de la Secretaría de Participación Ciudadana hay más de un abogado, y yo le dije, qué importante que esté esto, y me dijeron, ¿qué significa eso? Devolución. Entonces, interesantemente, en el reglamento actual está mandatado la devolución. Entonces, yo estoy contigo, no sabemos qué hacer con la información y poca fidelidad a las personas que gastaron su tiempo dando opinión y no lo tomamos en consideración. Claudia, desde la ciencia política, ¿cómo rompemos esa inercia que hablaba Ignacio? Bueno, yo creo que para hablar específicamente desde la teoría política viene, y sobre todo la teoría democrática, viene hace algunos años preguntándose sobre innovaciones democráticas, sobre nuevas formas de participación. Y yo creo que hay un campo muy fértil que es digamos, tiene de dulce y de agraz, porque por un lado hoy día existe mucha mayor horizontalidad, mucha mayor demanda de participación equitativa, hay menos deferencia, por ejemplo, a los representantes y a las representantes, pero al mismo tiempo que hay esa demanda de mayor horizontalidad, hay una gran desconfianza de las instituciones, hay una gran desconfianza de la representación política, y entonces junto con esto que se ha llamado el giro deliberativo de la teoría democrática o de la democracia, o el giro participativo de la democracia, hemos visto en el mundo un severo retroceso democrático. O sea, lo que hoy día estamos viendo en muchos países, en vez de que esto esté fortaleciendo la democracia, hemos visto que de la mano con esta demanda de mayor participación ha venido un debilitamiento de las democracias liberales, por ejemplo, en Europa del Este, con cambios constitucionales muchas veces autoritarios. La profesora Kimberly Shepler de la Universidad de Princeton, por ejemplo, ha estudiado el cambio constitucional en Hungría, en Polonia, en Turquía. O sea, son situaciones de cambio constitucional que, como ha escrito en ese famoso libro Steve Levitsky con Ziblatt,
cómo mueren las democracias, lamentablemente son situaciones que nacen de manera democrática, pero que desde el poder democrático oran las instituciones, debilitan los frenos y contrapesos, los mecanismos de rendición de cuentas. En ese contexto, ¿qué rol tiene la participación? Bueno, yo creo que la participación puede ser un problema, pero también puede ser parte de la solución. Y por eso es muy importante que abramos estos caminos, y por eso estamos viendo, por ejemplo, en la Unión Europea, innovaciones democráticas con asamblea ciudadana. Hemos visto, por ejemplo, en Islandia, el experimento de la profesora Ellen Landemore, que estudia procesos constituyentes participativos, ha analizado mucho el caso islandés. En Irlanda también se han producido asambleas ciudadanas. La pregunta, yo creo, hoy día es cómo dialoga ese espacio ciudadano con el espacio de la política representativa. Y lo importante es que no es una cosa o la otra, tiene que producirse un puente, porque si no, puede ocurrir como en Islandia, que es un proceso muy ciudadano, muy deliberativo, muy amplio e inclusivo, pero que no llevó al cambio constitucional, porque finalmente el sistema político no apropió esa participación ciudadana tan abierta. Entonces yo creo que estamos frente a una transformación de la democracia representativa, donde este tipo de mecanismos y estos experimentos que estamos haciendo en Chile, y que yo creo que esto no es único, digamos, vienen de los procesos de Bachelet, vienen de otras innovaciones democráticas de consulta, estamos buscando formas de robustecer la democracia representativa. ¿Cómo estos mecanismos, que muchos los consideran autoexpresivos, como decías tú, se combinan, se entremezclan con los formales y ayudan a fortalecer y desarrollar de mejor manera la democracia? Bueno, esa es una de las complejidades que tiene la participación, que es que puede producir mucha frustración. Generalmente nosotros cuando estuvimos en el Día del Patrimonio, en estos días del patrimonio, promoviendo la participación, y la gente decía, bueno, pero eso ¿es vinculante o no es vinculante? Claro, cuando la gente piensa que la participación ciudadana va a reemplazar a la representación política, genera como frustración porque hay una expectativa de que las personas directamente van a ir a hacer la norma, ¿no? Pero la democracia representativa es mucho más compleja, y el problema es que esa participación directa puede ser perjudicial justamente para la inclusión, para la democracia, y además, como le contestaban algunas personas de la Secretaría en una de las capacitaciones que tuvimos, la encargada de formación les decía, bueno, ¿qué pasa si una iniciativa popular propone una cosa y otra iniciativa popular propone lo contrario? ¿Cómo se hace que sean vinculantes las dos? Se necesitan foros deliberativos representativos. Entonces yo creo que hay que entender la participación como un insumo, pero también como un insumo que debe tener incidencia real. Porque cuando es meramente expresivo parece que a uno le estuvieran tomando el pelo. Cuando a uno le invitan a participar y después uno siente que todo el tiempo que dedicó, todo el esfuerzo que dedicó en realidad no fue tomado en cuenta, genera mucha frustración. Bueno, me imagino son procesos que toman tiempo. Sí, pero yo creo que ahí también hay un tema nuestro, de los ciudadanos a pie, aunque yo vine en auto, de apropiarnos de ciertas cosas. Yo me dedico bastante a la evaluación de políticas públicas. Por ejemplo, la Dirección de Presupuesto publica todos los años un monitoreo de los 700 programas sociales que hay en Chile. Sigo en el ámbito de la política social, no tanto en el ámbito de la política, que es lo de Claudia. Y de esos 700 programas hay una amplia mayoría que funcionan mal. Entonces yo siempre hago este ejercicio con mis alumnos y a veces con gente de la sociedad civil. ¿Conocen los programas que están malos? Está publicado. Entonces yo creo que nosotros como ciudadanos tampoco nos apoderamos de los canales que están. O sea, cualquier municipio publica, se va a modificar el plano regulador. La Ley General de Urbanismo y Construcción establece participación ciudadana. Por supuesto que un municipio puede llamar el domingo en la noche a opinar sobre la modificación del plano regulador, no es muy convocante, ¿no? Pero la gente no se toma en serio esos procesos. Yo creo que también hay un tema nuestro, que no es solo emitir el voto. Por supuesto que participar tiene un costo privado, por así decirlo, un costo de tiempo que yo tengo que dejar a mi familia, en el caso del ejemplo del plano regulador u otra instancia, o tengo que meterme a la página web de la Dirección de Presupuesto. Pero a mí me llama la atención, hablo mucho con organizaciones de la sociedad civil que, qué sé yo, trabajan con personas en situación de calle, trabajan en un montón. ¿Viste la evaluación? Que eso está público y la gente no lo conoce. Por supuesto, uno siempre le puede echar la culpa al gobierno, falta difusión, y que es la misma culpa que nos pueden decir a nosotros, que no hemos difundido bien esto, pero yo creo que también nosotros como ciudadanos tenemos que sentirnos que tenemos capacidad de tener esta voz que hablaba de la OSD. Cecilia, concretamente, tú que has estudiado el tema de la escucha hace ya varios años, ¿cuáles son los beneficios concretos y demostrables que tiene el aplicar la escucha a estos procesos desarrollados con temas políticos, constitucionales, donde la gente
se siente en algunos casos más cercana y en otros no tanto. A ver, obviamente que tiene beneficios y varios, y también tiene ciertos costos, ¿no es cierto? Como beneficio yo creo que siempre es bueno oír, o sea, esa apertura a tratar de entender lo que el otro, lo que el ciudadano de a pie de alguna manera está tratando de manifestar. Y el ejemplo quizás más palpable es que el proceso anterior de alguna manera falló porque no hubo un diálogo certero entre la ciudadanía y quienes estaban a cargo de la construcción de la nueva Constitución y no se llegó a acuerdo finalmente. ¿Qué otro beneficio? Generar en el fondo ese quiebre en el sentido de poder hacernos cargo de aquellas cosas que no están funcionando bien y aquellas cosas que de alguna manera hay que mejorar. Eso también me parece a mí que es un beneficio. Y por otra parte también al escuchar uno oye o sistematiza ciertas dudas que pueda tener aquí la ciudadanía respecto del devenir, del futuro, y entonces ponerla sobre el papel y ver cómo podemos mejorar o cómo podemos trabajar sobre esa incertidumbre, sobre esa duda que la ciudadanía nos expresa a través de esa conversación, a través de ese diálogo. Claudia, en ese sentido, ¿cómo ayudan estos mecanismos a que la gente comprenda mejor los procesos que estamos viviendo? Bueno, hay que decir que, volviendo al tema del constitucionalismo deliberativo, ha habido un giro. Antes se consideraba que una constitución era participativa cuando había un plebiscito que ratificaba la constitución, pero hoy día la participación electoral no es suficiente para que algo se considere participativo. Y yo creo que estos mecanismos son muy importantes para la legitimidad del proceso, para que la gente tenga efectivamente la posibilidad, no solo para que se sienta incluida, sino para que sea efectivamente incluida. Y yo creo que los mecanismos de participación son incidentes en la medida que contribuyen al debate público. Hay una profesora que se llama Nancy Fraser, que habla de los públicos débiles y los públicos fuertes. Los públicos fuertes son los decisores. En este caso, el Consejo Constitucional va a ser el público fuerte decisor y es el órgano representativo, generalmente los congresos, los órganos que están representativamente mandatados para tomar la decisión. Pero los públicos débiles son públicos que pueden acompañar esa deliberación desde fuera del ámbito específico de la toma de decisión, por ejemplo, a través del debate público, de los medios de comunicación, de la incidencia también con protestas, con manifestaciones. Todo eso es parte de la democracia. Todas las expresiones públicas respecto de una decisión que se va a tomar son parte de la democracia. Nadia Urbinati, por ejemplo, que es una teórica de la democracia, ha avanzado mucho en las definiciones de la democracia representativa contemporánea, reivindicando el rol de cosas que no son solamente institucionales como parte de la democracia representativa. Ella dice, la protesta también es parte de la democracia representativa, por supuesto, no cuando ataca a las instituciones, pero el desafío a las autoridades es parte de lo que constituye una democracia representativa. Y yo creo que los espacios de escucha, los espacios de participación ciudadana que estamos abriendo hoy de la ciudadanía, pueden ser incidentes porque van a alimentar el debate público, que van a recoger los actores políticos de los públicos fuertes decisores, pero también de los públicos débiles que van a acompañar esta decisión. La gente que está tomando decisiones políticas no es indiferente a lo que diga la ciudadanía, no es indiferente a cuánta gente participe, no es lo mismo si participa poca gente que mucha gente, no es lo mismo si hay un mensaje claro que si hay un mensaje muy contradictorio, por ejemplo, y entonces las señales que dé la ciudadanía pueden ser muy relevantes para el texto final que vamos a ratificar o rechazar en diciembre. Pareciera haber cierta indiferencia por parte de la gente frente a este tema. ¿Cómo hacemos desde lo social involucrando a gente que tradicionalmente no participa en estos procesos? ¿Cómo los entusiasmamos y los involucramos a que den su opinión, a que vayan, participen, contesten encuestas, vayan a estos diálogos ciudadanos, presenten iniciativas populares de norma o se inscriban en las audiencias públicas? Mira, yo quizás, sin ser abogado, quisiera apelar a una cuestión como más de fondo. Hace muchos años el cardenal Silva Enrique hablaba del alma de Chile. O sea, al país le falta diálogo, le falta encuentro. Nosotros hicimos con la Universidad de Chile este ejercicio que se llamó Tenemos que hablar de Chile. Hicimos 1500 diálogos telemáticos, se juntaban personas de Arica y de Magallanes al mismo tiempo, gente de la cordillera, gente de la costa, gente joven, gente mayor. De los 1500 creo que hubo uno que no se pudo cerrar porque se largaron a pelear. Pero los 1499 fueron exitosos y la gente agradeció. Entonces, yo quisiera como mandar, esto es instrumental, necesitamos
legitimar este proceso constitucional a través de tener opiniones que refuercen o que pongan advertencias sobre lo que están las normas, pero también necesitamos encontrarnos como chilenos. Nosotros ese documento de Tenemos que hablar de Chile, no voy a decir que nosotros fuimos pitonizos porque sería mucho, pero ahí salían las personas de a pie que querían cambios, pero cambios dentro de una continuidad. Querían cambio, pero siempre con certidumbre. En fin, había que se pusieran de acuerdo. Me acuerdo más de un 80% Exacto. de la gente decía, por favor, pónganse de acuerdo, Exacto. conversen. Entonces, la ciudadanía de a pie tiene mucha sabiduría y yo te diría que, no sé si esto sea tan convocante, no sé si estoy respondiendo a la pregunta tuya, pero hay una necesidad de diálogo diverso, que se encuentre la gente del sur con la del norte, con los ILA, no sé si tú participaste, hubo un diálogo intergeneracional muy interesante al interior de una familia que podía tener una tradición católica, protestante, lo que fuera, pero cómo las distintas generaciones iban opinando sobre temas políticos también fue muy enriquecedor. Entonces, no sé si esto es suficiente para atraer a las masas, pero yo creo que también nuestro país tiene una necesidad de diálogo y yo el mensaje que daría es que al final el resultado del diálogo es súper positivo. Yo vengo ahora de un diálogo que tuvimos esta mañana en la Universidad Católica y las personas dijeron, oye, yo no tenía idea que no, porque las personas llegaron, uy, no me leí la Constitución, el anteproyecto completo para llegar a esto. No, no es necesario, no es necesario. Tú puedes dar una opinión intuitiva de cómo quieres, qué piensas del sistema político, por supuesto, en los diálogos se repasan cuál es el articulado, pero yo creo que más allá de lo práctico, necesitamos ese encuentro, ese diálogo entre las personas, y eso no sé si sea suficiente. Pero las condiciones sociales hoy día, como país, ¿están más dadas a que la gente... Yo creo que sí, yo creo que están dadas a conversar, a dialogar, yo no sé, yo creo que cuando nosotros cuando hicimos Tenemos que hablar de Chile fue a finales del año 2019-2020, yo creo que el ánimo era peor. Yo creo que el ánimo era peor. Hay un cambio ahí. Y es más, nuestros hallazgos los contrastamos, una empresa nos ayudó a sistematizar las redes sociales, Twitter y todo eso, y veíamos cómo los discursos iban totalmente en oposición. O sea, las personas, perdón, parece medio reiterativo, voy a buscar otro sinónimo de las personas de a pie, las personas comunes y corrientes, son mucho más sensatas y quieren encontrarse, y muchos de ellos, la gran mayoría, no participa de Twitter ni de muchas redes sociales y tiene ánimo de encuentro. Entonces, no sé si eso sea suficiente para atraerlos a los métodos de participación nuestros, pero me encantaría que así lo fuera. Desde las instituciones hay que hacer algunos cambios porque uno ve ciertos estudios, ciertas investigaciones que uno dice que tienden a confundir la escucha con transmitir el mensaje que ellos quieren, como en un 80%. Como también hay que hacer cambiar a la institución o organizaciones que transformen este mensaje en una escucha más honesta, más real, como hemos conversado aquí. La comunicación ha girado en los últimos años de una comunicación unidireccional a una comunicación bidireccional, quizás gatillada por los teléfonos celulares y por las redes sociales, que han permitido que cualquier ciudadano pueda en el fondo comunicar, informar al minuto. Entonces yo creo que las instituciones tienen, y ahí yo creo que están un poco al debe en general, en hacer esta mutuación y en entender que la comunicación ya no es yo transmito lo que yo quiero, informo lo que yo quiero, sino que tiene que ser algo construido con mi público objetivo, con mis públicos que de alguna manera me rodean, y a partir de eso yo trabajar. O sea, yo creo que hoy día pensar en una comunicación que va de forma vertical es algo absolutamente obsoleto, y tenemos que estar claros que tenemos que usar las redes sociales, los celulares, etcétera, para lograr ese diálogo y de alguna manera poder conversar y levantar las inquietudes que nuestro público objetivo tenga a la mano. ¿Y se puede romper eso en las redes sociales, que uno ve que Mira, hoy hay mucho odio, que hay mucho mirarse el ombligo y no estar dispuesto a esta conversación más comunitaria o más buscando el bien común, el bien social? Yo creo que ese es un lindo objetivo, pero todavía no hemos llegado a eso. Si uno hace un análisis, yo estoy haciendo un estudio al respecto de cómo se usan las redes sociales, organizaciones civiles, uno se da cuenta que todavía estamos en esa fase unidireccional mayoritariamente, obviamente que hay algunas que están trabajándolo, donde hay poco diálogo. Todavía estamos en esto de yo impongo mi voz, ya sea el público o la institución misma,
pero tenemos que caminar, tenemos que transitar, porque en el fondo hoy día tenemos el instrumento, usémoslo. Y eso es lo que de alguna manera tenemos que proyectar. ¿Cómo logramos que no es el que grita más fuerte, el que he escuchado, sino el que, a lo mejor decirlo, grita mejor, el que grita más convocando o habla más convocando? Me llamó mucho la atención unas declaraciones que hizo la presidenta de la comisión experta, Verónica Undurraga, no sé si la escucharon, que dijo lo que más me alegra, o sea, lo mejor que hice como en mi rol en la comisión experta son los momentos en que me mordí la lengua, en que me quedé callada, en que escuché y en que dejé que personas que pensaban distinto expusieran su punto de vista e incluso llevaran a cabo cosas con las que yo no estaba de acuerdo. Yo creo que eso muestra algo que no funcionó en la convención anterior, en la convención constitucional, que tiene que ver con la escucha, la capacidad de escuchar, la capacidad de empatizar, la capacidad de escuchar sin descalificar a gente que piensa distinto. Yo creo que es algo que está en riesgo no solo en Chile, en las democracias, como decía, en este retroceso democrático, eso es una parte importante del problema. Hay un estudio que ha hecho la profesora Carolina Segovia de la USACH que estudia la polarización afectiva en Chile. Siempre se decía que Chile no estaba polarizado políticamente. Parecía que estuviéramos polarizados porque hemos tenido estas elecciones en los extremos, ¿verdad? Entre Kast y Boric, en una convención constitucional a la izquierda el votante medio y ahora a la derecha el votante medio. Sin embargo, aparentemente esa polarización que es visible en las ofertas electorales no es tan clara en el electorado. El electorado chileno sigue siendo más bien moderado. Más bien no se autodefine en los extremos, se define más bien en el centro. Sin embargo, esa polarización en la oferta, podríamos decir, electoral, sí ha venido acompañada de un aumento, según esta profesora, de la polarización afectiva. Y la polarización afectiva no es identificarse con los extremos, sino descalificar a quienes piensan distinto. Es decir, la gente que no piensa como yo es tonta o es malvada. No es posible entender que está hablando desde una posición distinta, que está viendo la realidad, que está parada en otro lugar y por lo tanto ve una realidad distinta. Esa pérdida de capacidad de diálogo y de legitimidad en el fondo de la esencia del pluralismo, yo creo que es algo que afecta a la sociedad chilena y afecta al mundo. Lamentablemente estamos en un momento malo para la democracia y yo creo que es un componente clave y que tiene en la escucha y en el diálogo un antídoto. Yo creo que invitar a conversar genuinamente desde la diferencia, reconociendo la diferencia y no suprimiendo la diferencia, es la manera de enfrentar ese problema. En ese sentido, los diálogos ciudadanos, esto de volver a encontrarnos cara a cara, ¿son una oportunidad para empezar a modificar esto? Son una oportunidad de todos modos, ¿eh? Y te reitero el punto, que la gente es mucho más sencilla y mucho más de sentido común. Rescato un punto que hacía Claudia. Yo creo que lo que nos ha hecho mucho daño, no sé si a través de las redes sociales, esta mirada de estas políticas identitarias. Yo creo que si en algo falló la convención pasada fue en empujar con mucha fuerza temas muy identitarios. Nosotros acabamos de sacar hace poco la encuesta Bicentenario, donde precisamente hacíamos un test para medir estas identidades y la mayor identificación de las personas en Chile es la familia. Uno dice, yo esperaba una cuestión revolucionaria. Sí, hay gente que su primera identificación son los animalistas, en fin, está bien, pero con una proporción gigante, lo que me da más identidad a mí es la familia. Entonces, yo quiero insistir mucho en esto, o sea, las personas comunes y corrientes no están polarizadas y hay un sustrato común súper grande. Nosotros también consultamos ahí sobre los valores patrios, que en algún minuto también se tiraron, no a la basura, pero se despreciaron un poco. La gente también se motiva por valores patrios, por la historia republicana de nuestro país, etc. Entonces, lo que quiero decir, esto es un espacio para encontrarse en la sencillez y generar capital social. Al final darse cuenta de que yo puedo, yo estuve en Melipeuco en enero en este encuentro del 3xI, me tocó compartir ahí con una dirigente de la comunidad de Temucuicui y esta señora muy sabia, decía respecto de la crianza de sus hijos y sus nietos, cómo se comportaban ellos. Y yo la escuchaba a ella y yo le dije, oiga, los problemas suyos son exactos a los míos. Entonces, lo que te quiero decir, en la sencillez del diálogo, en la sencillez del encuentro, nos vamos a dar cuenta que tenemos mucho más cosas en común que estas tensiones que a veces se crean artificialmente a través de redes sociales. Es volver a hablar de los temas
que le preocupan, como tú decías, a la familia, a este ciudadano a pie, los temas Totalmente. más básicos, Esta más señora, puros, su más problema honestos? era la colaboración doméstica de los nietos en su casa. ¿Ah? Yo en mi caso es la colaboración de mis hijos en mi casa. Pero era con distintas formas, yo tengo bastante más comodidades que ella, pero era la misma conversación y como si nosotros como padres, ella como madre, habíamos transmitido la necesidad del valor del aporte, de que somos una comunidad en la familia. Era exactamente la misma conversación que yo tengo con mi señora, la tuve con esta señora de Temucuicui. Entonces yo creo que hay muchos más elementos comunes que poner por adelante a veces conceptos súper sofisticados de estas identidades. Ignacio, perdona ahí que te interrumpa, pero me falta la duda. ¿Cómo ponemos esos temas que son, que te aparecen a ti en estos estudios, que son en el fondo muy generales, y los ponemos en la opinión pública? Porque hoy día quizás hay temas que no son tan relevantes o quedan más en la cola, por ejemplo, el tema que tú has planteado de la familia. ¿Cómo los situamos en la opinión pública? Porque claramente son los temas de interés que la gente quiere. Que son menos sexy para... Claro. O sea, son difíciles, efectivamente. O sea, a ver, nosotros dentro de esto tenemos que hablar de Chile. Por ejemplo, una frase que a mí me quedó grabada: quiero un Estado que apañe. Esa fue la frase que quedó. No quiero un Estado más grande, no quiero un Estado más chico, quiero un Estado que cumpla con lo que tiene que cumplir. Nosotros se lo dijimos al presidente del Senado, se lo dijimos al presidente de la Cámara de Diputados, nos reunimos con el gabinete del presidente Piñera, con el presidente Boric, no nos hemos reunido, pero nos hemos reunido con sus ministros. O sea, la presión que hay sobre el Estado no es un Estado omnipotente, no, quiero que cumpla en lo que tiene que cumplir. Si hay una garantía de prestación GES, que la cumpla. Eso es todo, si está por ley. Entonces, yo creo que ahí hay un espacio para dialogar y traducir estas afirmaciones generales. Por supuesto, nosotros hemos hecho ejercicios más completos. Por ejemplo, la gente tiene muchas dudas sobre cómo opera el sistema de justicia. Ellos ven entrar al sistema de justicia dos personas que a su juicio son delincuentes, una queda en prisión y la otra no queda. La gente no entiende el sistema de justicia. Pero claro, cuando tú pones a una persona que no sabe del sistema de justicia a diseñar el sistema de justicia, puede que te complejice la cosa. Pero el mero diagnóstico, si uno lo internaliza en detalle, debiera dar paso a políticas públicas. Yo soy un convencido de eso y podemos avanzar muchísimo en eso. Uno puede ver buenos ejemplos, Claudia, en pequeñas localidades en Estados Unidos, en Alemania, con el uso de estas culturas públicas, políticas, que son bastante asertivas. ¿Cómo podemos traer esos ejemplos? ¿Qué ejemplos tú crees que podemos rescatar para empezar a aplicarlo? No solo en Estados Unidos, se estudió mucho en Brasil cuando se implementaron presupuestos participativos en Porto Alegre, por ejemplo. Eso fue un experimento que se estudió en todo el mundo. Toda la gente que estudia mecanismos de participación empezó a enfocarse en Porto Alegre y en otros mecanismos. Yo creo que las comunidades pueden encontrar formas de diálogo más inclusivo. Y ahí quería retomar un punto respecto al tema de las identidades, que yo creo que es importante no confundir la falta de pluralismo o la intolerancia o esto que se han llamado los representantes monotemáticos, la gente que fue, por ejemplo, al Consejo Constitucional, a la Convención Constitucional anterior con un tema y no estaba dispuesta a conversar ni a negociar porque quería que quedara ese punto en la Constitución. Claro, yo no veía las sesiones, eran verdaderos monólogos. Claro, o gente que no se va a mover de su posición porque vino a la convención a defender ese punto y no le interesa lo que pasa en relaciones internacionales, o sea, política exterior o en otros temas que tiene la Constitución, régimen político, le da lo mismo porque quiere poner esa coma, digamos, que es un problema. Yo creo que no hay que confundir eso con el hecho de la exclusión de ciertos sectores del diálogo público. Y yo creo que en Chile hemos tenido un problema de inclusión y eso ha generado un fenómeno que no se ha dado en democracias que han sido más exitosas en la inclusión, y que es como avance a saltos. Cuando la gente siente que no ha sido invitada a la conversación pública, puede entrar a la conversación de manera muy disruptiva, que es lo que yo creo que ocurrió. En cambio, si generamos una forma pausada, una forma progresiva de abrir la discusión política, los espacios de inclusión a las mujeres, a los pueblos originarios, a la diversidad sexogenérica, todos esos grupos que han estado excluidos del debate público, yo creo que eso puede generar un diálogo más tranquilo, menos confrontacional con las personas que piensan distinto. Yo creo que la dificultad para el diálogo político que hemos tenido viene de una dificultad de inclusión social y viene de una exclusión real de la que hay que hacerse cargo. En el sistema político chileno
hasta la elección del Congreso de 2018, las mujeres éramos un 15% en el Congreso. Hoy día se nos olvida y la paridad ya no parece algo tan controvertido. O por lo menos la necesidad de abordar el problema de la inclusión de las mujeres en la representación política. Pero el hecho es que había un 15% de mujeres, había un 85% de hombres haciendo las leyes y antes era menos aún. Y eso no es la norma en América Latina. Pero algo que se incluyó ahora en el anteproyecto. Nosotros estábamos al nivel de países con culturas islámicas donde las mujeres no tienen derecho muchas veces a estudiar o a manejar autos. O sea, realmente no estábamos en la media de América Latina. Yo creo que es un problema de la sociedad chilena, que tiene que ver con la inclusión de la diversidad en la esfera pública. Pero en este panel estamos lejos de eso. Estamos paritarios total. Cecilia, desde la perspectiva de la escucha, ¿cómo logramos que estos mecanismos permanezcan de escucha real, de hacerlo algo más sistemático? ¿Cómo logramos con este tipo de iniciativas ir convenciendo a las distintas organizaciones y desde la universidad promover este tipo de actividades y mecanismos? A ver, hay un concepto que acuña el profesor Jim McNamara, un profesor australiano, que es la arquitectura de la escucha. La arquitectura de la escucha comprende una cultura que la organización asuma como un deber. Es decir, yo realmente escucho porque quiero hacerlo, pero pongo los instrumentos para hacerlo. Y considero recursos, considero personas, considero tiempo para efectuarlo de manera sistemática. Yo creo que esa es la clave. O sea, está bien, ahora estamos inaugurando este sistema de participación, pero ojalá que el próximo año, cuando ya no haya una constitución de por medio, los políticos, las personas que están en la directiva del país, de alguna manera sigan teniendo procesos donde podamos oír al ciudadano y conocer cuáles son sus inquietudes. O sea, que no pasen 4 años de elecciones, etcétera, para ver qué es lo que el ciudadano quiere, sino que sea algo que de alguna manera interioricemos y hagamos como un trabajo sistemático y que funcione de manera permanente. Yo creo que ahí está la clave. ¿Qué políticas deberíamos impulsar para esto? No, yo creo que más que políticas públicas, yo creo que los organismos estatales y los poderes del Estado de alguna manera tienen que internalizar esto como un deber, como una tarea de su trabajo, de sus funciones. O sea, el Poder Legislativo tiene que efectuar una escucha más directa, más sistemática. Hoy día creo que de alguna manera no siempre esa escucha se realiza de manera tan clara, sino que muchas veces se escucha a ellos mismos más que lo que el ciudadano quiere. Entonces yo creo que hay que internalizar una cierta cultura de la importancia que tiene para nuestro país escuchar. Y yo creo que un ejemplo claro es el estallido social del 2019. O sea, quizás por falta de escucha, por falta de diálogo, por falta de comprensión entre unos y otros, terminamos en un hecho que fue lamentable para el país. Entonces, trabajemos para que no lleguemos al extremo, sino que para que podamos de alguna manera conciliar lo que cada persona en el fondo necesita en su vida diaria. Ignacio, ¿qué podemos esperar de este proceso? Tú que te ha tocado estar en muchas reuniones, organizando todo este mes de la participación, visitando muchas localidades por Santiago, ¿qué podemos esperar de este proceso? O sea, yo esperaría, puede ser un poco reiterativo, yo esperaría idealmente un encuentro más de corazón a corazón entre los chilenos. Idealmente eso es lo que más me gustaría, más que la opinión tecnocrática, que es muy importante, de que el artículo 125 tiene que cambiarse por tal cosa. Que si aprendiésemos, como dice Cecilia, a escucharnos sería re importante. Y eso es lo que más anhelo de este proceso de participación, que podamos devolverlo, porque hay mucha expectativa y que la gente sienta que su opinión llegó, porque y también yo te complemento, también la élite, nosotros somos pocos llanos a escuchar. O sea, yo estuve también en la Secretaría de Participación en la convención y siento que la mayoría de los convencionales no querían escuchar. Ellos ya venían con sus convicciones. Entonces eso también atenta a este proceso. En verdad hay que cumplir el trámite de la participación, check, ¿no es cierto? Pero en verdad me interesa poco lo que opinen las personas. Entonces yo esperaría, quizás a lo mejor soy demasiado épico, yo esperaría que este proceso de diálogo nos permita encontrarnos, que es un poco lo que vimos cuando tenemos que hablar de Chile y se lo tratamos de transmitir a todo lo que pudimos de la élite que toma la decisión en nuestro país. Pero hay un trasfondo común, la gente puede opinar,
puede que tenga baja escolaridad, pero también sabe lo que quiere para él, para su familia, para su trabajo. Entonces, si pudiéramos, ese reconocimiento, a propósito de lo que decía Claudia de la inclusión, efectivamente los pueblos originarios han sido excluidos fuertemente de estos procesos. Entonces, si los pueblos originarios también se sienten parte, tenemos un problema. Tenemos un problemazo, todos los días lo vemos en los diarios, tenemos un problemazo gigante y los pueblos originarios no se sienten escuchados. Y ahí tenemos una deuda importante, creo yo, un paréntesis a propósito de la parte organizativa, con el mundo indígena urbano. Muchas veces estamos pensando solo en la Araucanía, todo mi respeto a la Araucanía, pero el grueso de los mapuches viven en Santiago y en Valparaíso y en Concepción. ¿Qué le estamos ofreciendo de pertenencia a nuestro país a esos mapuches que tienen probablemente alguna cosmovisión, una cultura distinta al resto del país? ¿Qué le estamos ofreciendo? Entonces, esa inclusión que apela a la Claudia, yo la suscribo, hay que hacer un esfuerzo ahí. En resumen, yo espero eso, que más que los datos, más que la cantidad de personas y cuántos artículos se modificaron, es que podamos sentir yo me siento parte de esto, porque la legitimación puede ser numérica, cuánta gente logramos al final, pero la legitimación pasa por lo que me pasó esta mañana. Yo vine a este diálogo, no sabía de qué se trata, pero yo siento que di mi opinión, yo siento que fui escuchado. Ya eso es suficiente. Ahí se produce un hecho de legitimación del proceso que no va a quedar en los registros cuantitativos, pero es súper importante. Claudia, desde tu mirada, lo mismo. ¿Qué esperar de este la proceso y este mes de participación? Yo creo que primero hay un efecto que no tiene que ver con la Constitución, que tiene que ver con la convivencia nacional, con la convivencia de Chile como país. Y yo espero que esto sea un elemento más en que siento que nos estamos como autoeducando en nuevas formas de dialogar. Yo creo que los ELAs del proceso Bachelet abrieron una conversación no confrontacional, no de público fuerte, no había que tomar ninguna decisión, era una conversación y fueron muy intensas, fueron muy interesantes lo que pasó en los ELA, gente que se queda muchas horas, 8 horas a veces, discutiendo sobre principios, sobre valores, sobre la Constitución, sobre los problemas de Chile, de una manera que no se había dado, yo creo, desde realmente el quiebre de la democracia en Chile. O sea, creo que tenemos una deuda de un desencuentro que no se ha superado en Chile. Y creo que los ELA contribuyeron a eso. Creo que los debates después del estallido social contribuyeron a eso, hubo muchos encuentros, mucho diálogo, no siempre con esta vocación de encuentro. Es cierto que a veces son expresiones enojadas, molestas de exclusión, de no escuchar, pero creo que estamos aprendiendo, estamos avanzando y yo veo esta etapa participativa como un paso más y como algo que nos puede ayudar no solo a construir una mejor constitución, sino también a generar mecanismos a futuro más participativos para la toma de decisiones y para la deliberación pública y ojalá para una deliberación pública de mejor calidad, porque creo que a Chile le falta deliberación pública de mayor calidad donde todas las personas pueden participar. Si tuviera que tocar una tecla motivacional, ¿cuál sería? Bueno, yo diría, en este momento en particular tenemos un proceso que institucionalmente le entregó a las universidades el encargo de abrir la escucha a la ciudadanía. Tenemos un mes de la participación, del 7 de junio al 7 de julio, toda la gente puede participar, con su clave única puede acceder a los 4 mecanismos de participación. Los 4 mecanismos no son excluyentes, se puede participar en los 4 al mismo tiempo. Si alguien tiene algo que decir, ya sea a nivel individual, ya sea en representación de su comunidad, de su colectivo, donde trabaja, donde estudia, donde vive, de su área vecinal, etcétera, esta es una oportunidad de que esa escucha le llegue al Consejo Constitucional y que además quede registro, porque nosotros no solo vamos a sistematizar toda la participación y entregársela de manera fidedigna y oportuna al Consejo Constitucional, también se la vamos a entregar al país. Entonces, todo Chile va a saber lo que está diciendo la gente a través de estos 4 mecanismos. Así que yo creo que es muy importante que las personas, aunque yo sé que están cansadas y que ya como tercer proceso constituyente, que se motiven y que participen, porque es un último esfuerzo, pero que va a quedar ahí para la posteridad. Ignacio, en tu caso, un llamado. Yo diría, participar es fácil, no hay que leerse el anteproyecto antes. Cualquier opinión es bienvenida, es fácil, puede tomar poco tiempo, hay una consulta que demora 15 minutos, los diálogos demoran 1 hora, 1 hora y media, las audiencias, la presentación dura 10 minutos, claro, ahí hay un proceso un poquito más largo, pero es fácil, toma poco tiempo y no va a salir perjudicado nadie.
¿ah? Aquí no hay ningún riesgo, ¿ah? No hay ningún riesgo en decir lo que uno siente desde su corazón, desde su alma. Entonces, yo diría fácil, rápido y no hay ningún riesgo. Así que la invitación está abierta. Entrar a las distintas a las redes sociales, a la página web, Secretaría de Participación.cl, está toda la información. Involucrarse también en todo lo que estamos haciendo en la universidad. Aquí en la Universidad de los Andes vamos a hacer varias actividades, también vamos a hacer actividades fuera, en algunos colegios y sectores que tradicionalmente quedan fuera de estos procesos, así que hacer un llamado también a que todos se motiven. Cecilia, el último también, un llamado desde la escucha. Sí, aprovechar esta instancia, es una instancia formal, para que nos escuchen. Obviamente que las expectativas a veces pueden ser muy altas y no se va a cumplir con todo lo que queramos transmitir, pero es una instancia que nos están poniendo aquí sobre la mesa, así que ojalá que participemos y convido a todos los presentes a partir de mañana aquí a los diálogos ciudadanos que instaura la universidad. Aprovechar este vuelo, aprovechar este envío, aprovechar esta oportunidad que tenemos de seguir creciendo como sociedad, como democracia, de hablar de los temas que nos importan, los temas que consideramos que son relevantes, los temas que decía, como dice Ignacio, los temas sencillos, la familia, las preocupaciones internas, más personales, la educación, la salud, poder dar nuestra opinión, la opinión importa, nuestra voz importa, así que agradecerle, Claudia, Cecilia, Ignacio, por haber estado en esta conversación, en esta última parte motivacional, a que la gente se una a este proceso desde el corazón, desde sus emociones, lo que piensa, lo que siente, y de manera de poder construir una mejor sociedad, un mejor Chile. Así que muchas gracias, nos volvemos a encontrar en esta oportunidad. Muchas gracias.